El arte de educar con gracia. San Manuel González. Capítulo 4, primera parte. La gracia sobrenatural. Después de describiros la gracia natural, sus componentes, el ingenio y la bondad, y los efectos maravillosos que en la educación obra, justo es que, según lo prometido, levantemos el vuelo y nos elevemos a los montes de la gracia sobrenatural. Y al deciros montes de gracia con G mayúscula, os anuncio lo elevado y excelso del tema. ¿Qué cosa es gracia sobrenatural y qué papel representa en la educación? Estas son las preguntas a las que quiero responder. Y no se me echen a reír los señores de la alta pedagogía, porque pongo de clave de arco de todo el edificio de la educación una antigualla tan saturada de polvo de biblioteca y de humo de incienso y de cirios como la gracia sobrenatural. Y si después de todo se empeñan en reírse de la gracia que les hace la gracia en la técnica pedagógica y psicológica, ya he conseguido algún fruto con este modesto estudio sobre la gracia en la educación, a saber, hacer reír a esos señores que para tratar de pedagogía parecen mojar sus plumas en vinagre y untan sus caras con escayola. Tan agrios y tiesos pedagogean. Pues bien, ante los que se ríen y ante los que se quedan serios, sostengo que si educar es facer, como decía Alfonso el Sabio, que los fijos vengan a acabamiento de ser homes, la gracia sobrenatural, ayudada de la gracia natural y de otros medios, realiza este oficio a las mil maravillas, y si vale decirlo así, por partida doble, esto es, no sólo sacando hombres acabados y cabales de hombres defectuosísimos, sino elevándolos al honor y a la excelsitud de hombres divinizados. Hasta ahí llega la gracia sobrenatural, como con el auxilio de la misma lo hemos de ver. ¿Qué es gracia sobrenatural? Con el catecismo respondo, gracia es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria. Como quiero hacerme entender de los más profanos en ciencias teológicas y filosóficas, y todas mis ganas ansío que los que me lean se enteren de lo que es gracia y de cómo con ella los educadores son perfectos educadores y los educandos perfecto educados, tendré sumo cuidado en hablar en lenguaje llano y desprovisto de todo tecnicismo escolástico. Es tan desconsolador saber y ver que la mayor parte de los cristianos desconoce el sentido de la palabra gracia, que es sin duda, después del nombre de Jesús, la más rica en sentidos del vocabulario cristiano. Y nada digo, porque resalta con una evidencia que se palpa del desconocimiento y desestima de la gracia en que yace tanto profesional de la educación y del magisterio, así andan de desorientados e infecundos. Y vuelvo al catecismo y no a la definición de la gracia, que concepto tan excelso es indefinible por hombres, sino a la descripción de la misma. Dejemos a los teólogos disertar sobre la naturaleza de la gracia increada, sustancial, como la tiene nuestro Señor Jesucristo, y de la creada accidental, que es la nuestra. Nos basta saber que la gracia es un ser, una cosa que existe, una realidad, invisible en sí misma y visible en sus efectos. Como el fluido eléctrico que pasa por un alambre o por un cuerpo cualquiera es una realidad. Como el calor que invade un cuerpo y lo ablanda o lo endurece y hasta le pone rojo. Nadie ve ni el fluido ni el calor, y todos pueden sentir y conocer sus efectos. ¿Y qué clase de ser o de realidad es la gracia? ¿Es un ser material, aunque más fluido que la electricidad, moral, o como la fuerza producida por un hábito o una inclinación, o la despertada y desarrollada por un atractivo o una repulsión del corazón o espiritual que obra directamente sobre el alma humana y la matiza como la luz a los objetos y la avalora y eleva en el ejercicio de sus facultades? Respondo, la gracia no es un ser material, aunque se vale de lo material y físico como de vehículo, instrumento y ocasión, como son la forma sensible y material de los sacramentos y como son lo externo y material de las oraciones vocales, de la lectura de los libros buenos, de la audición de la palabra de Dios y de los buenos consejos y de la práctica de las virtudes y buenas obras.
No es un ser puramente moral, como si fuera creado por las buenas inclinaciones y los buenos afectos del corazón humano, y tiende sin embargo a formar, conservar y perfeccionar el ser moral del hombre. La gracia es un ser espiritual, pero no porque la cree el espíritu humano, sino porque es la más perfecta participación de Dios, que es espíritu puro. La gracia sobrenatural es cosa tan exclusivamente de Dios como lo es el aliento del que respira. Es como el aliento de Dios, es un modo inefable y misterioso que Dios tiene de darse sin disminuirse, como el sol da su luz y su calor al mundo sin menoscabarse. La gracia no es una partícula de Dios, que como espíritu es indivisible, pero sí una participación tan inmediata e íntima de la vida de Dios, de la inteligencia de Dios y del amor de Dios, que excediendo a todos los nombres y todas las categorías llega a llamarse ser divino. Ese es el nombre de la naturaleza y del valor de ese ser tan excelso, divino. Si todos los seres de la creación pueden de algún modo ser llamados divinos porque no tienen más ser que el que Dios creador y conservador les da, la gracia es más ser divino que todos los demás, aun que los propios espíritus angélicos, porque todos los seres son participación de la virtud y del poder de Dios, pero la gracia es participación y la más excelsa y magnífica de la misma naturaleza de Dios. Dios es por naturaleza independiente de todo otro ser, es y vive de sí y por sí. El alma en gracia es y vive solo de Dios, nada ni nadie se la puede quitar. Dios es por esencia infinitamente inteligente y amante, es la inteligencia y la voluntad mismas. El alma en gracia es, no titubeo en decirlo, infinitamente inteligente y amante. La gracia estira el alma, por así decirlo, y pone en ella capacidades para conocer y amar hasta lo infinito, que es Dios y sus insondables misterios. Dios es santo, Él solo santo, Él infinitamente santo e infinitamente bueno e infinitamente hermoso. La gracia hace del alma un espejo vivo en el que se reflejan con todo su esplendor la santidad, la bondad y la hermosura de Dios. Y no se crea que estos encumbramientos producidos por el ser por antonomasia divino son piadosas exageraciones o sueños de una mística exaltada, sino que son enseñanzas precisas de nuestra fe católica, como reveladas por la misma boca de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, predicada por los apóstoles y definidas por la Santa Madre Iglesia Católica. Un ejemplo aclarará esta doctrina, ya que la naturaleza de estos ratos de conversación no exige una demostración teológica. Una flor es bella y un alma en gracia es bella. Ambas bellezas son de Dios. Él las produce. Pero la belleza de la flor no es la misma belleza de Dios. Está virtualmente en Dios porque la virtud de Dios la produce. La belleza del alma en gracia es la misma belleza de Dios. Está formalmente en Él. E iguales en la forma solo se distinguen en la intensidad. El alma en gracia tiene tantos o cuantos grados de hermosura de Dios y Dios es hermoso sin grados, infinitamente hermoso. Y lo que digo de la belleza puedo igualmente decir de la santidad, de la bondad, del entender y del querer que la gracia pone en el alma justa igualdad formal con la santidad, bondad, inteligencia y voluntad de Dios y desigualdad en la cantidad, o sea, en la participación. ¡Qué hermosa doctrina! Por ella pudo invitar a la imitación voluntaria de Dios sin pedir un imposible el Maestro Jesús. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sin la gracia sobrenatural, esa invitación, seréis como Dios, sería un absurdo o un grito de rebeldía, como el de Luzbel en el cielo. Con ella el hombre, sin miedo a presunciones diabólicas ni a ensueños de loco, con la seguridad del que cuenta con lo que desea, tiene el derecho de poner en su corazón y en su boca la misma aspiración y el mismo grito de Luzbel, pero infinitamente superado. Seré como Dios, como Él, bueno, santo, bello, inteligente, independiente, perfecto, es decir, seré Dios. Sí, confesémoslo con el corazón y la boca henchidos de gratitud. La gracia es un ser divino y divinizador. Educadores,
¿Vais vislumbrando la necesidad que tenéis de la gracia para vuestro oficio de perfeccionadores de niños?